buenas noches a todos, programa número 30 de Economía Sub 30. Como siempre, obviamente, muchas gracias por estar acompañándonos como todos los viernes. También, obviamente, como siempre, pueden seguirnos en todas nuestras redes, @GlobalPlay, o para ver, obviamente, este programa y todo el resto de los contenidos de Global. No se olviden poner las notificaciones. Y también, obviamente, nos pueden seguir en el sitio web www.globalplay.ar. Esta semana, cuatro o tres temas importantes. Veto a la ley de financiamiento universitario, estuvo la marcha universitaria. Vamos a ver, obviamente, políticamente qué implica esto para el gobierno. Probablemente esto no pase en el Congreso, no pase el veto al presidente, con lo cual vamos a tener que ver, en definitiva, de dónde sacan los fondos para financiar esto y qué pasa con la oposición dialoguista, que varios ya, los 87 héroes del último veto del presidente, varios en este caso no van a acompañar, con lo cual esto es obviamente un tema bastante trascendental. Compras del Banco Central. El Banco Central tuvo saldo positivo este mes en el mercado de cambios. Siguen aumentando los depósitos en dólares producto del blanqueo. El efecto blanqueo es muy fuerte. Y un dato que corrió, un rumor que corrió muy fuerte esta semana en el mercado. Se va el blend, se termina el dólar blend, se termina el 80-20. No nos olvidemos que a hoy el 20% de todos los saldos exportables se liquidaban al CCL. ¿Qué quiere decir esto? Más oferta para los dólares financieros, menos oferta para el dólar oficial. Y por último tenemos los datos de recaudación que, como siempre, datos mixtos. Al consumo, sobre todo, le cuesta traccionar. La producción, ligeramente repuntes marginales, pero bueno, como siempre, estamos todavía discutiendo esa reactivación que todavía no se ve. Pero bueno, para hablar de todos estos temas, la invitada del día, Yashi Morales, economista. Yashi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. No, por favor, a vos, muchísimas gracias por sumarte. Y bueno, voy a arrancar con la primera pregunta, que es: 25% es la caída en términos reales de no solamente las transferencias universitarias, sino de los salarios de los docentes universitarios. ¿Es viable tener un sistema educativo con, caídas en términos reales del 25% del ingreso salarial docente? Mira, está bueno cómo empezás comentando esta pregunta porque es la realidad lamentable de que los docentes cobran poco y esto no se puede negar. Ahora, también hay que analizar qué es lo que está pasando desde el punto de vista del gobierno, siendo un gobierno que el lema déficit cero le resulta prácticamente una de las principales banderas que lleva. Y en este sentido, lo que dicen es, bueno, decime de dónde vas a sacar el financiamiento para pagar lo que se quiera pagar. Entonces, a mí lo que me parece es que si queremos replantearnos que los docentes deberían cobrar mejor y habría que pensar la educación desde otra manera en la Argentina, también hay que pensar cómo reestructurar el Estado y qué gastos está teniendo hoy el Estado que quizá no debería tener, o de qué partidas podemos sacar dinero, o en todo caso habrá quien decida, por ejemplo, aumentar los impuestos. No es la decisión de este gobierno, sino más bien reajustar y reacomodar cómo es el gasto del Estado. ¿Vos creés que políticamente en este caso, porque parece que no, al gobierno poco a poco le empiezan a entrar las balas, por decirlo de alguna manera? Ya lo vimos con el veto a las jubilaciones, que obviamente tuvo un impacto en la opinión pública. ¿Vos creés que, más allá de tratar de respetar el superávit fiscal y tratar de contener obviamente el tema del déficit y obviamente mantener la idea de querés gastar más, me decís en qué dejo de gastar para gastar más en esta otra partida? ¿Vos creés que políticamente va a tener el acompañamiento del gobierno del resto del arco político para poder mantener esta catarata de vetos en temas sobre todo un poco más sensibles, ¿no? Porque el tema educativo es ya definitivamente un tema muchísimo más sensible y no necesariamente estamos hablando de una partida muy grande de plata, ¿no? Si pensamos en todo el presupuesto nacional. Mira, a mí quizá el análisis político no me corresponde hacerlo porque no es lo que yo estudié y tranquilamente me puedo confundir mucho en lo que te vaya a decir en ese sentido. Sí, como ciudadana entiendo que gran parte de la política no está a favor de este gobierno y de la manera que tiene el implementar política económica, entonces quizás se vaya a encontrar, sí, con muchas trabas en ese sentido. Ahora, lo que más me interesa mirar en ese punto es qué es lo que demanda la ciudadanía, porque entiendo que en definitiva el poder político y distintos partidos, esto no es de uno solo, terminan muchas veces
tomando decisiones en base a lo que la gente pide, más que en base a lo que honestamente crean, porque muchas veces también los vimos cambiar de opinión por presión de opinión pública, ¿no? En ese caso puntual, como vos bien decís, la educación es un tema sensible en la Argentina, es algo que muchos, incluso hasta liberales, por ahí consideran que debe ser no gestionada de la manera que fue gestionada, pero sí hay algunos liberales que no están en contra de la universidad pública. Hay otros que sí, o hay un intermedio que directamente dice, no, bueno, podría existir, pero debería ser manejada de otra forma. Entonces, en ese sentido, sí entiendo que es un tema en el cual se encuentran más trabas, pero como te decía, el financiamiento para la educación pública, dada la recaudación, vos hace un momento hablabas de la recaudación que tiene el Estado, dados los manejos que se han hecho en las últimas décadas, se podría obtener si decidiéramos como poner, digamos, de una forma, no sé, un Estado pensándolo a largo plazo, en qué áreas queremos que se encargue y ponemos a la educación, por decirte, como una de estas patas esenciales. Ahora, si después el dinero termina yendo a cualquier lado o nos da más o menos lo mismo financiar, por decirte, un recital de algún cantante o financiar el sueldo de los docentes, si no hay una escala de prioridades, bueno, lamentablemente va a faltar la plata para las cosas que consideramos realmente importantes, entre ellos educación y también salud, ¿no? Que muchas veces va de la mano el análisis en ese sentido. Sin ningún tipo de dudas, y yo lo único que te sumaría ahí es el tema de la educación. Creo que, obviamente, ya hablando desde el punto de vista político, obviamente no partidario, yo creo que la vuelta de tuerca que tenemos que dar en este país es, obviamente la educación pública está bien, es obviamente una forma de poder cambiar la realidad de mucha gente. El problema que tenemos en este país es que nos ponemos a discutir solamente la educación universitaria, y la triste realidad, por desgracia, es los pibes ni siquiera terminan el colegio. O tenemos, que esto lo hemos discutido en el último programa, 66% de los chicos menores de 14 años pobres. ¿Qué implica? Cuando vos estás en una situación de pobreza, más allá que no te cobren por ir al colegio o ir a la universidad, ¿por qué no? Es muy difícil que vos tengas acceso a, bueno, ir a la universidad por toda la realidad que vos tenés, que literalmente por ahí al final del día no comés. Con lo cual, yo creo que obviamente la universidad tiene que ser gratuita, tenemos que seguir teniendo y aumentar la educación de excelencia, porque es real que en la Argentina, por suerte, todavía relativamente tenemos una educación de excelencia. Creo que hay que discutir las tangentes de este tema, que son, por ejemplo, que es cómo hago para que el pibe que no puede ir a la universidad, más allá que yo no se la esté arancelando, cómo puedo, no quiero decir subsidiarlo, cómo le puedo dar una beca, por ponerle un ejemplo, para que efectivamente pueda ir a la universidad y, bueno, en definitiva se pueda formar y pueda cambiar su realidad a futuro, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Déjame, dato, sí. hacer un punto ahí con esto que decías, que es interesante, Lucas. Vos decías, bueno, hay tantos chicos en situación de pobreza, lamentable, eso yo creo que es una de las grandes deudas pendientes que tiene la clase política en Argentina, que no llegan a la universidad directamente. Y esto que vos describís es una realidad que también nos sirve para decirlo de otra manera. Muchos de los que van a la universidad pública, yo fui a la universidad pública en la ciudad de Rosario, lo podríamos haber pagado. Entonces, en ese sentido, muchas veces también habría que repensar, esto es opinión personal, después quizá hay alguien del otro lado que no coincida, pero habría que repensar si le estamos pagando a lo mejor con impuestos de toda la población, incluyendo la clase baja, incluyendo los que están en la pobreza, que vos bien decís, no pueden llegar a fin de mes, estamos pagando con esa recaudación la educación de gente de clase media alta, porque muchas veces pasa en la universidad pública que se ve digamos, alumnos que fueron a colegios privados o alumnos que podrían pagarlo, no digo sin hacer un esfuerzo, porque obviamente es un esfuerzo monetario y económico que uno hace a la hora de financiar sus estudios, ¿no? Pero sí, a mí me parece que habría que ir a un esquema donde se esté, en todo caso, ayudando económicamente a quien lo necesita y a quien de otra manera no se podría educar, no podría acceder. Si el caso de alguien en particular es que puede pagar la universidad, para mí debería ser arancelada. Ahora, eso lo lleva a ir a otro esquema que no es el que conocemos en la Argentina actualmente. Quizá un poco empieza esa transición ahora cuando el gobierno dice, bueno, sí va a ser arancelada para los extranjeros. Es otro debate también, ¿no? Eso es otro tema. Pero me parece que no es todo lo mismo, no son todos los casos iguales y por ende, al menos yo no iría a un caso de, bueno, entonces va a ser completamente gratuita para todos, porque justamente nos genera los agujeros fiscales que tenemos
y generalmente lo sufren quienes menos tienen, ¿no? Porque son quienes la terminan pagando también con impuestos y ni siquiera llegan, como vos decías, a terminar el colegio muchas veces. Sin ningún tipo de dudas, comparto con vos la verdad la opinión, y también comparto que es un tema que tenés muchas cosas para discutir, muy interesantes también para discutir, pero bueno, siempre obviamente, y sobre todo desde el lado de los políticos, hay que ser bastante mesurado al respecto, porque en definitiva del otro lado tenés ciudadanos que tienen muchos Totalmente. problemas, porque la realidad es que la Argentina tiene muchísimos problemas, y creo muchas veces que todo el arco dirigente, no vamos a poner un nombre puntual porque creo que no hace falta, todo el arco dirigente tendría que tomarse, o sea, tendría que estar un poco más a la altura realmente de esta discusión, ¿no? Segundo tema importante de la semana, que fue el Banco Central con, bueno, obviamente saldo comprador nuevamente este mes, aumento fuerte de los depósitos en dólares, obviamente producto del efecto blanqueo. ¿Podemos llegar a tener un círculo virtuoso, por así decirlo, con el dólar y efectivamente terminar el año, que creo que sería una de las primeras veces post salida de la convertibilidad, sin una devaluación fuerte? Bueno, la devaluación un poco se hizo también al principio del gobierno, entonces está bien que vos decís terminar el año, sí, se hizo justo a fines del año pasado, con lo cual no computaría para lo que es el 2024. Hay que decir también que es una devaluación que no representa otra cosa más que un sinceramiento del tipo de cambio, porque no es una devaluación porque el gobierno un día se levantó de mal humor y quiso llevar el dólar o en realidad el peso a otro lugar, sino que veníamos con brechas del 200% aproximadamente a fin del año pasado. En realidad, perdón, me corrijo, a fin del año pasado estábamos más en torno al 150, pero llegamos a tener hasta 200% en el tramo de mayor dispersión ahí entre el dólar oficial y el dólar paralelo. En este momento, así como les digo, 150-200% de inflación, en este momento la brecha está en torno al 20% de inflación. O sea, esa fue la magnitud de lo que se logró acomodar las finanzas macroeconómicas, podemos decir, de la gestión de este gobierno en los últimos meses, que todavía queda mucho por hacer y que la gran deuda pendiente termina siendo el cepo cambiario, que yo creo que es una deuda más de titular, porque de título me refiero de noticias, porque es cierto que es un gobierno que dijo constantemente que quieren levantar el cepo cambiario, y ya estamos a 9 meses de gobierno y todavía no lo hicieron, entonces surge como el título grande, todavía está el cepo en la Argentina, pero también hay que decir que no es el mismo cepo que estaba el 10 de diciembre, porque muchas de las trabas que hacen al cepo, el cepo no es una sola medida, son varias. Entonces, muchas de estas varias medidas se fueron desarmando, ya no existen más, ya también se ha regularizado mucho la situación con el pago de deuda de los importadores. Digo, ahí había un montón de trabas que te hacían difícil levantar el cepo cambiario. Nos vamos acercando a un escenario donde esto es cada vez más posible. Vos hablabas de fin de año, llegar sin una gran devaluación. Es probable, al menos lo que nos dice este gobierno con este sendero que están manteniendo, es que van a seguir con el crawling peg, que buscan que la inflación se acerque al 2,5% mensual. Vamos a ver ahora el dato, la semana que viene tenemos el dato de septiembre de inflación, se estima que se va a acercar al 3,5%, pero bueno, cuando estos dos datos converjan, inflación y devaluación del tipo de cambio oficial, estaríamos, sí, en una situación donde el gobierno nos dice, levantaríamos el cepo cambiario. Me parece importante recordar esto, ¿no? En una brecha del 20%, dadas las magnitudes que veníamos, no parece ser tan lejana esta posibilidad. Ahora, es cierto también que el año que viene tenés elecciones de medio término que hacen que quizá la decisión política se atrase un poco si se acerca mucho la fecha, para que no les pase de levantar el cepo y que a los 2 meses tengan la elección. Entonces, sí, lo que muchos están esperando es que esto finalmente suceda quizá primeros meses del año que viene, del 2025. Vamos a ver también qué es lo que pasa en ese sentido. Pero bueno, y después para redondear esto, conectando con lo que decías del blanqueo, sumamente exitoso el blanqueo en comparación a lo que tiene que ver con el... 31.300 millones de dólares son los depósitos privados. Un dato que me Sí. parece relativamente interesante: hay más efectivo en las sucursales bancarias que dólares de privados, obviamente, depositados en el Banco Central. Y esto me hace dispararte una pregunta. Tuvimos el Perdón, primer déjame, dato. Sí, déjame que cierre la oración para que no se entienda sí. mal la comparación. Exitoso el blanqueo en comparación con el anterior de Mauricio Macri. Era eso simplemente porque también el éxito es relativo, ¿no? ¿Exitoso en base a qué?
Quizá alguien esperaba Sin más, dudas, pero al menos yo, en comparación al yo creo, a ver si compartís conmigo, Yashi, yo creo que esto va a ser efectivo en tanto y en cuanto todos estos dólares, sobre todo dólares físicos, porque no nos olvidemos que creo que la principal diferencia es, acá vos podés blanquear efectivo, tanto en pesos como en dólares, y literalmente podés hacer prácticamente lo que quieras con esos dólares. Podés invertirlos en cosas financieras, como podés salir del mundo financiero y podés ir pura y exclusivamente a la economía real mejorar tu casa, poner un comercio, arrancar un emprendimiento, cambiar el auto, comprar maquinaria, comprar un terreno, hacer un desarrollo, todas herramientas, si querés, que antes no te habían dado. Y bueno, creo que esto también compartís la opinión, es buscar remonetizar de alguna manera la economía en dólares y no con un fin recaudatorio per se. Mi duda se arranca en qué sentido. Tuvimos el primer dato de caída marginal, porque fueron 100 millones de dólares contra los 1.000 por día que había de aumento de depósitos. Ahora que venció el primer plazo del blanqueo más allá de la prórroga, ¿vos crees que todos estos dólares que fueron depositados en los bancos se van a quedar dentro del sistema o con el correr de los días vamos a ver a cuentagotas, pero lo vamos a ver que la gente lentamente va retirando esos depósitos para volver a tener ese efectivo? Mira, en ese sentido a mí no me gusta mucho hacer futurología de qué es lo que creo que puede pasar, porque son las decisiones de miles de individuos que sería imposible que te diga, bueno, sí, la sumatoria me da tanto, pero sí es cierto que esto estimo, y sería lo ideal, que cada quien que haya participado en este blanqueo haya pensado financieramente qué es lo que va a hacer, económicamente, tener un objetivo. Vos decías, bueno, puede ser con un objetivo más de economía real, de producción, o no, de directamente poner ese dinero en funcionamiento en el mercado de capitales y poder tener ese dinero generando intereses y no perdiendo valor bajo el colchón. Entonces, ahí va a depender también de cuál era el objetivo inicial de cada uno, estimo yo, de continuarlo. Ahora, bien esto que marcás, como se prorrogó el blanqueo, todavía quizá no estamos viendo un gran retiro de ese capital, porque a lo mejor hay alguien que está queriendo entrar este mes con un poquito más. Y si quieren entrar con un poquito más de dinero, no pueden todavía retirar los que sí habían ingresado en el mes de septiembre, ¿no? Así que eso quizás responde un poco a esa situación. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo entiendo que en este sentido, como te decía, fue positivo, el blanqueo está siendo positivo, sobre todo también comparándolo con la última versión que tuvimos. Y también habla de la confianza que tiene el ahorrista en este caso con el gobierno actual. Porque la verdad es que si el blanqueo puede ser muy tentador, pueden decirte que no te van a cobrar altos impuestos o que después vas a poder disponer del dinero, pero si no confías en el gobierno, no vas a estar blanqueando el dinero, un dinero que seguramente te costó ahorrar, sobre todo dada la situación económica en la Argentina, y es un blanqueo que también es más beneficioso para pequeños ahorristas. Digo, estamos hablando de montos grandes, porque uno dice hasta 100.000 dólares, me vas a decir, Yashi, eso no es poca plata, pero no son grandes fortunas, no estamos hablando de grandes capitales. Entonces, es un blanqueo que en lo que tiene que ver con mayores beneficios apunta a quien se quiere comprar un auto, quien está ahorró toda su vida para a lo mejor poder comprar una propiedad, quien tiene esos, no sé, 20.000 dólares en el colchón, 30.000 dólares en el colchón, que le puede significar un montón en términos de su riqueza, pero bueno, los tiene en negro, entonces no sabe cómo los puede disponer o qué podría hacer con eso, apunta más a esa parte de la Argentina que quizás sea la mayoría de la situación de los argentinos, ¿no? Después hay que ver también en términos de distribución del ingreso y todo cómo está eso en términos de deciles en la Argentina, pero quizás sea la situación de la gran mayoría, no ubicarse en estas grandes fortunas que te decía. Con lo cual apunta también a ese tipo de ahorrista. Bueno, no lo tengo acá porque no lo armamos, los datos están, vos podés ver, mejor dicho, cuando salen los datos de los depósitos, están divididos entre depósitos entre 10.000 y 50.000 dólares, 50.000 y 100.000, 100.000 y 1.000.000. Claro. No te quiero mentir con el porcentaje exacto, pero creo que era aproximadamente casi el 85-86% eran realmente depósitos de menos de 100.000 dólares e incluso eran menos de 50.000 dólares. O sea, efectivamente esto está apuntado al pequeño ahorrista que tiene sus ahorros de toda la vida en el cajón o en una caja de seguridad
Y esto el otro día en el podcast de La Casa, le mandamos un amigo a los muchachos, un saludo a los amigos de Expansion, yo les hice la comparación, suponiendo que vos tenés un blanqueo final, porque comparto con vos también no tiene sentido hacer futurología, pero vamos a hacer el supuesto de tenés un blanqueo de entre 30.000 y 40.000 millones de dólares para hacer un paralelismo. 35.000, 30.000 millones de dólares es los dólares que a vos te ingresan por una campaña del agro. El año que viene, obviamente hay que tomar muchos supuestos, pero bueno, teniendo supuesto de precios y cantidades más o menos promedio y lógicas, a la Argentina le entran entre 30.000 y 35.000 millones de dólares por todo lo que hace el agro, que también el dato es 80% de todos los dólares que entran producto de comercio exterior son generados por el agro. Estamos hablando que la gente está blanqueando o potencialmente va a blanquear exactamente el monto que te mueve uno de los principales sectores de la economía, ¿no? Con lo cual, claramente puede llegar a ser muy relevante, claramente puede ser un buen impulso para la actividad económica. El problema, y ahora también vamos a discutirlo para terminar el programa, viene por el lado de no estamos viendo todavía ese repunte económico muy fuerte, hay mucha heterogeneidad entre los sectores, construcción e industria a la cabeza del lado inverso de la tabla, digamos, agro, minería, pesca en la punta de la tabla. La recaudación no muestra reactivación todavía. ¿Qué puede pasar con todo el andamiaje de lo que tiene el gobierno en mente si no vemos con el correr de los meses un nivel de actividad relativamente robusto? ¿Puede cerrar el plan económico si no vemos el repunte en la actividad? Mira, en ese sentido, dada como está formulada la pregunta, te diría que soy pesimista, porque el gobierno se apalanca mucho en la posibilidad de crecimiento de la economía. Pero por eso te decía, dada como fue formulada la pregunta de si no crece, cierra el plan, y yo creo que no. Lo que sí soy más bien optimista es que sí creo que la Argentina va a crecer, pero por varios factores que algunos tienen que ver con lo que está haciendo este gobierno y otros no necesariamente. Por un lado, veníamos ya de una situación donde el repunte, digamos, crecer 2-3% con una economía que venía cayendo es ínfimo en ese sentido, y sí se están haciendo muchas cosas desde lo que afecta directamente a la micro. Digo, yo ahí creo que hay un laburo excepcional de Federico Sturzenegger en términos de desregular cosas que no sabíamos ni que existían y que solamente la sabe el productor de ese bien en particular en esa provincia puntual. Hay un montón de cosas así que se están desarmando que hacen que pequeñas industrias o pequeños movimientos empiecen a dar porque simplemente tenían trabas, no porque no querían producir, no porque no podían, no porque no tenían el capital o el recurso humano, porque también estábamos hablando hace prácticamente una década de una utilización de la capacidad instalada de la industria que está a la mitad, ¿no? 50, 60%, hay que ir viendo, depende de cada momento, pero venimos de una situación dramática en ese sentido. Entonces, ahí soy más bien optimista por ese lado. Por otro lado también, por lo que venimos hablando a lo largo de todo el programa de hoy, de desarme del cepo cambiario. Por otro lado también con lo que tiene que ver con la confianza en este gobierno. Y ni hablar si encima agarramos un viento de cola internacional con tasas de interés más bajas en Estados Unidos. Y después veremos también qué pasa con los precios de los commodities. Entonces, hay varios factores que me hacen creer y me hacen ser optimista en términos de la actividad económica que vaya a repuntar. Lamentablemente, como te decía, uno de estos factores es que estaba en el piso, entonces que se recupere un poquitito no es tan difícil como si ya estabas muy alto y tenés que crecer. Entonces, en ese sentido soy optimista, pero de nuevo, respondiendo a tu pregunta, si eso no pasa, me preocupo y mucho, porque parte del potencial éxito de esta gestión económica se apalanca en eso, ¿no? Se apalanca en que la economía vaya a recuperarse y vaya a crecer. Estamos viendo, sí, en términos de estadísticas, que era lo que vos decías, ciertos sectores que ya empezaron a recuperarse y otros no. Si vamos a cómo clasifica el INDEC en actividades, está más o menos mitad y mitad. La mitad de los sectores de la economía se empezaron a recuperar hace 3 meses, la otra mitad todavía no se empezó a recuperar. Y para hablar, sí, de recuperación económica, tenemos que tener, hay como una convención en economía de 6 meses de recuperación de la actividad y más o menos parejo en todos los sectores de la economía para poder hablar, sí, de que ya salimos de la recesión. Estamos ahora, yo te diría que en términos de la curva, como en el valle, y quisiera decirte que empezamos a levantar de a poquito,
lo vamos a saber también en las próximas, te diría, 2-3 meses, ya vamos a tener mayor información para ver si esto lo podemos confirmar. No, comparto con vos y te hago la última pregunta. El año que viene, a pesar de ser un año electoral, ¿podemos llegar a tener un buen año desde el punto de vista pura y exclusivamente económico? Yo creo que sí, creo que la parte más difícil Teniendo se en cuenta pasó que este no año. vamos a tener, en teoría, si el gobierno cumple, lo que pasa en todos los años electorales, que es inyección de pesos, déficit La para platita, financiar planes. Exactamente. Suponiendo que no exacto. tenemos un plan platita, ¿podremos tener un año positivo desde el punto de vista económico? Sí, yo creo que sí, porque la parte más antipática, este gobierno decidió asumirla el 10 de diciembre. Las decisiones más dramáticas, que más se sienten en el bolsillo, que más repercuten en la gente en el día a día, digamos, vimos también la dinámica, cómo repercutió esto en materia inflacionaria, que ahí para mí se hizo una gran gestión y había un montón de precios reprimidos, inflación contenida, digamos, no es algo que le adjudico responsabilidad a este gobierno de la alta inflación, sino todo lo contrario. Creo que son responsables de haber controlado el fenómeno y de manera muy positiva. Pero sí que, bueno, uno puede decir esto, el gobierno fue exitoso en controlar el fenómeno, pero también se puede parar desde el lugar del asalariado promedio que te dice, yo no llego a fin de mes, o se me complicó mucho los primeros meses del año, la situación es muy difícil. Entonces, en este sentido, yo creo que las decisiones más antipáticas ya se tomaron, decidieron agarrar el fierro caliente y ir directo hacia allá. Y es un gobierno que, de nuevo, como una de sus principales banderas es el déficit cero, entre tantas otras, ahora ya sumaron la emisión cero y bueno, van incorporando algunas más, pero me da la sensación que sería un error inmenso si eligieran hacer alguna especie de plan platita. Además, creo que no van a ir por ese camino porque les daría la espalda el mercado, la ciudadanía, digo, llevan las banderas contrarias, entonces sería muy impactante en términos de expectativas si fueran para otro lado, pero sí, de nuevo, como ya para mí el trago más amargo pasó, ahora empezamos a ver pequeños signos de recuperación que todavía falta un año para las elecciones de medio término, entonces creo y espero que para ese momento también estén un poco cosechando los frutos de este periodo que sí fue muy difícil, pero que también permite sentar las bases para un crecimiento más sostenido a largo plazo y no esto que estamos acostumbrados en Argentina, lamentablemente, que es simplemente pensar en el extremo corto plazo y no poder ver más allá. En este sentido, este gobierno apunta a todo lo contrario. Veremos si es exitoso o no en ese sentido. ¿Dónde pueden, Yashi, lo que nos están viendo, seguirte en redes? Vos tenés un podcast también. ¿Dónde pueden seguirte los que nos ven y los que nos escuchan también? Bueno, me encuentran en redes sociales como @yashi_morales_. Ahí tienen, ahí veo mi nombre abajo en el zócalo. Así como está escrito, pero con guión bajos. Y el podcast es El Buen Economista. Es un podcast que sigue al libro de Henry Hazlitt, La economía en una lección. Lo encuentran en Spotify también. Así que eso, en redes sociales, ahí cuando aparezco en algún programa, yo también tengo mi programa a la mañana de finanzas y de mercados. Ahí en redes comparto todo. Muchísimas gracias, Yashi, por sumarte. Muy buen fin de semana, obviamente, también. Y esperemos que salga bien, ¿o no? Cruzamos los dedos, así es. Bueno, Lucas, muchas gracias a vos también por la No, por invitación. favor, muchísimas gracias, muy buen fin de. Bueno, para aprovechar los últimos 3, 4 minutitos de programa que lo prometí el programa anterior, yo les dije que podés, esto porque muchas veces me preguntan cómo hacer para invertir en el exterior desde la Argentina, más allá que esto también se los voy a decir, hay muchas opciones y muchas posibilidades de inversión dentro de la Argentina. Vos tenés también la posibilidad de invertir vía CDRs en acciones en el exterior. Los CDRs, no se olviden, son acciones del exterior que cotizan en la Argentina, que las pueden comprar tanto en pesos como en dólares. Obviamente, mucha gente, por muchas razones, podrían no querer invertir en la Argentina, podrían querer hacerlo en el exterior. Y la pregunta natural que siempre pasa es, lo quiero hacer pero no tengo una cuenta bancaria. Más allá que hay sociedades de bolsa en la Argentina que te dan ese servicio, te dan el servicio de abrirte una cuenta que te permite hacer transferencias a brokers en el exterior.
El que no tenga una cuenta bancaria igualmente puede hacer inversiones en el exterior. ¿Cómo? Ustedes tienen que tener abierta una cuenta comitente en la Argentina, tienen que tener abierta una cuenta comitente en algún broker en el exterior, que les voy a dejar, creo yo, uno de los brokers más amistosos para hacer este tipo de cosas, sobre todo teniendo en cuenta que prácticamente no pagan comisión, que es Interactive Brokers. Esto no es ningún chivo ni nada, no nos auspicia Interactive Brokers, pero bueno, el que lo quiere usar es realmente una muy buena herramienta y es una muy buena herramienta para arrancar también al que está arrancando en el mundo de las inversiones. Y una vez que tienen ambas cuentas abiertas, lo que tienen que hacer para fondear esa cuenta si no tienen cuenta de banco es girar títulos. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes agarran sus pesos o agarran sus dólares, los depositan en el banco, lo mandan a su cuenta comitente en la Argentina, en la LIC o banco que más les guste. Cuando tienen el dinero en su cuenta, compran un activo, vamos a llamarlo SPY, que es el índice de las 500 acciones más grandes de Estados Unidos, y le piden, instruyen a su broker en la Argentina que transfiere esos títulos a su broker en el exterior. Esto se conoce como transferencia de títulos, no tiene un costo muy grande, no tiene un costo prohibitivo, es algo que realmente se puede pagar, o sea, tiene un costo realmente muy lógico. No se olviden, las transferencias también tienen un costo, y de esta manera su broker local le está transfiriendo sus títulos al broker en el exterior. En cuanto transferidos, que no debería tardar más de 24 horas en concretarse esa transferencia, ustedes venden esos títulos en su broker en el exterior y de esa manera ustedes van a estar fondeando su cuenta en el exterior, ¿no? Obviamente, no se olviden, todo esto son operaciones registradas, con lo cual declaren debidamente la cuenta como corresponde, porque todos esos movimientos potenciales que ustedes hagan están todos debidamente registrados frente a la Comisión Nacional de Valores y la FIP. Obviamente va a tener esta información, pero bueno, dadas las consultas que me hicieron varios, ¿cómo pueden tener un broker en el exterior y cómo pueden fondearlo sin tener una cuenta bancaria? Transfiriendo títulos, transfiriendo activos. Compran los activos localmente con pesos o con dólares, los transfieren al exterior. Recomendación, usen un activo poco volátil, acciones de Coca-Cola, KO, acciones del índice SPY, SPY, los transfieren, instruyen a su broker que lo transfieran al exterior, reciben, los venden y de esa manera ustedes van a tener fondeado una cuenta de broker en el exterior a un costo relativamente muy bajo y sin tener una cuenta bancaria. Obviamente les recomiendo que tengan una cuenta bancaria en el exterior, pero bueno, de esta manera tienen obviamente esa herramienta a disposición, ¿no? Parece que no, voló media hora de programa número 30 nuevamente. Obviamente me tomo 2 segundos para agradecer a todos los que nos apoyan desde hace 30 programas, a los que nos apoyan todos los viernes, a todos los invitados que han venido, a todos los que van a volver a venir, a todos los nuevos invitados que vamos a tener. Muy buen fin de semana para todos y como siempre nos pueden seguir en todas nuestras redes @globalplayoc, en el sitio web www.globalplay.ar y nos ven como siempre todos los viernes a las 8. Muchísimas gracias y muy buen fin de semana para todos.